Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forti. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Bueno, como vengo diciendo ya hace unos cuantos meses, la única manera de protegernos del COVID-19 es con nuestro amigo el barbijo. Tenemos que tener más o menos paciencia porque lo tenemos que tener durante mínimo, creo yo, durante un año. Ojalá me equivoque y sea menos tiempo, pero bueno, mejor que estemos de pronto avisados, ¿no es cierto? Que no es una cosita que en 15 días lo vamos a abandonar, es nuestro mejor amigo. Bien, les comento que, bueno, el día de hoy, realmente de lujo, este programa fue armado gracias a sus inquietudes. Vamos a estar con el doctor en Psicología Infantil Roberto Paterno, asesor académico del CENIP. También la doctora en Psicología Infantil, Claudia Eusebio, directora del Centro de Neuropsicología y Psicopedagogía del CENIP. Tema: problemas y trastornos en el aprendizaje escolar, y más orientado, ¿no es cierto?, por esta bendita pandemia. El doctor Juan Augusto Aguirre, médico pediatra del Hospital Garrahan, especialista en medicina interna, va a hablar acerca del compromiso neurológico que se puede producir en lactantes por falta de la vitamina B12. Y el doctor Alejandro Parola, especialista en biotecnología, dedicado al desarrollo de vacunas tan en boga en este momento, bueno, va a hablar acerca precisamente del desarrollo de una vacuna, como es la antirrábica. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Roberto Paterno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ana María? Bien, un gusto tenerte. Muchas gracias. Tenerte en la lejanía, pero bueno, tenerte al fin. ¿Vos sabés que necesito que me aclares qué es el CENIP? El CENIP es el Centro de Neuropsicología y Psicopedagogía del Oeste, que en realidad está a cargo de la doctora Eusebio, que la tengo acá a mi lado. Exactamente, y por mucho tiempo. Es una pareja hermosa y tu esposa es un ángel realmente. Gracias. Contanos, contá a la audiencia qué está pasando en este momento, qué trastornos en el aprendizaje tienen o pueden llegar a tener los chicos y adolescentes. Bueno, el tema de los trastornos de aprendizaje en realidad no es que inicia con la pandemia o por la cuarentena. Los niños con trastorno de aprendizaje existían antes. Se puede haber incrementado el tema con la cuarentena y seguramente una vez que pase también van a seguir existiendo. Hay un 10% de la población escolar que, si bien pueda haber tenido una escolaridad típica, es decir, un maestro o maestra que le ha enseñado como corresponde, niños que no faltan, niños que son estimulados y sin embargo tienen dificultades en el aprendizaje. De ese 10%, un 5% corresponde a aquellos niños que nosotros llamamos con trastornos específicos de aprendizaje, que si bien, bueno, lo de específico está siempre un poco discutido, podemos decir que es específico en el sentido de que predominantemente tienen problemas
o déficit en un área, como puede ser el aprendizaje de la lectura, que comúnmente llamamos dislexias, el aprendizaje de la escritura en cuanto a ortografía, que es disortografía, no el trastorno motor, ¿no? Y los niños básicamente también con problemas en el cálculo, que en términos generales llamamos discalculia, algunos llaman dismatemáticas. Los trastornos, esos son específicos, generalmente se piensan que pueden tener un origen a nivel genético, o multigénico, o poligénico, y esos niños en esa proporción van a seguir existiendo, como te decía, fuera de la pandemia. Lo que la pandemia seguramente ha hecho, ha agudizado algunas de esas dificultades, ¿no es cierto? Y quizás haya niños con otros impactos, el impacto de estar adentro de la casa, el impacto tal vez de estar mediatizado el aprendizaje por un sistema y no por un docente. Eso es muy importante, entonces puede ser que haya sumado mayor cantidad de casos. Pero ese 10%, vuelvo a decirte, un 10% que es así bajo cualquier circunstancia, en todos los países aparece. Quizá en el caso de las dislexias, cuando se trata en lenguas opacas, como es el caso del inglés o del francés, hay un número mayor, quizás un 10% de la población escolar, y bueno, son niños que necesitan básicamente ayudas, ¿no? No solamente el niño, la familia, y muy especialmente el docente, porque es mucho lo que puede hacer a nivel de la ayuda escolar, ¿no? Cuando esos niños quedan librados simplemente a su evolución, cuando las formas son severas o graves, se arrastran durante mucho tiempo, y algunas veces es bastante difícil de revertirlo, ¿no? Exacto, Paterno. Más o menos eso es el panorama. Exacto, estoy de acuerdo totalmente con vos, obvio. Y acá se ha perdido la sociabilización, ¿no es cierto? Yo ejercí de maestra jardinera, maestra 14 años, y la importancia del contacto, del ir creciendo junto con los demás compañeros. Sí. Digamos, es preocupante el problema en términos del rol del docente, porque el docente también se ve muy limitado porque no está preparado para la educación virtual. Entonces, con niños pequeños, está el niño en el hogar, los padres a cargo de los niños, y los padres ahora participan de los contenidos, participan de las actividades, pequeños y niños con dificultades de aprendizaje, ¿no? No es fácil, son pocos encuentros a la semana, y el padre siente que realmente el chico está perdiendo mucho por esa falta de vínculo con el docente, lo cual es real, es lo que se puede hacer, pero va a ser un año complicado en términos de los resultados, ¿no? De esta cursada, de este ciclo lectivo. Exactamente. Sumado que los padres también están en la casa y no se dispone de todas las comodidades para que esté toda la familia conectada, ¿no? Así que hay muchos niños, sobre todo los que tienen problemas severos de aprendizaje, que ven mermadas las posibilidades de recuperación. Exactamente, Eusebio. Y como bien también decía Paterno, ¿no es cierto?, las enfermedades que están fuera de la pandemia, con la experiencia que tienen ambos, ¿están, digamos, avanzando estas patologías? ¿Son más fáciles de manejar? Los padres lo comprenden y, bueno, se deriva a una psicopedagoga o psicóloga. ¿Y cómo se resuelve en la casa? Digamos, lo que los padres han visualizado ahora es la importancia del rol docente, ¿no? En mi época el rol docente era muy jerarquizado, pasamos a una época donde el docente, en muchos casos, su accionar era minimizado, cuestionado por algunos padres. Entonces, ahora el padre valora el trabajo del docente, entiende lo que es ponerse a hacer las actividades, lo ve,
Eso ha complicado mucho la dinámica familiar, el desgaste. Solo el padre que tiene un niño con dificultades entiende lo que es ponerse a cumplir la requisitoria de la escuela, ¿no? Entonces, si hay algo para lo que ha servido esto, sobre todo en el caso de los niños que atendemos nosotros, que tienen severas dificultades en el sistema nervioso central, es a revalorizar el rol docente y la importancia de la escuela en términos de liberar de presión ese cerebro. El chico cuando va a la escuela juega, tiene amigos, va al recreo, digamos, para aquellos niños que viven en lugares en espacios más reducidos, conviviendo muchos integrantes de la familia en esos espacios, la cuestión académica quedó relegada a segundo plano porque la convivencia se ha visto complicada, al menos en la mayoría de los casos. Y todo lo que sea diagnóstico, neuropsicológico, psicopedagógico o psicológico, digamos, no son tantas las pruebas que están preparadas para un suministro computarizado. Entonces los diagnósticos se han demorado y esto genera, aún más dificultades. Bien, Eusebio, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos, ¿te parece? Bueno, sí, cómo no, ningún problema. Bueno. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Y continuamos con Hablemos de Salud. ¿Continuamos con el doctor Paterno o la doctora Eusebia? Adelante. No los tengo en pantalla ninguno de los dos, por eso les pregunto. Ahora tengo al doctor Paterno. Ahora te veo, tanto tiempo. Gracias, ¿cómo estás? Bien, tuvimos un pequeño problemita técnico. Bien, Paterno, continuamos con el tema de ¿qué querés tomar? Digamos, la línea del adolescente, del niño, del que ya está digamos, cursando carreras universitarias. Mira, es como vos prefieras, por supuesto. Debo decirte que nuestra mayor especialidad es en niños, es decir, exacto, algo así como 42 años que me he dedicado a niños, sobre todo. En cuanto a formación, por supuesto, en su momento me formé en el Elizalde, cuando no existía el Garraham, así que te imaginas los años. Pero bueno, también la parte de universidad la fuimos viendo, porque hace muchos años soy el decano de la facultad, bueno, hoy Escuela Superior de Ciencias del Comportamiento y Humanidades de la Universidad de Morón, ¿no? Donde también estamos junto con la doctora Eusebio, que es la titular de psicometría. Yo soy el titular ya ahora emérito de neuropsicología infantil. Y Paterno, también en investigación. Perdóname que te haga una pregunta que no lo tengo claro. Sí. ¿Cómo funciona la facultad? ¿Ya abrieron la otra central? Sí, está abierta la central de Lima.
donde ya el año pasado se dio clases, ahora Ajá. también, bueno, momentáneamente por supuesto está cerrado porque todavía no se ha autorizado el funcionamiento de las universidades tampoco bajo protocolo. Sí. Estamos esperando que se autorice. Nosotros hemos dado clases normalmente a través del sistema Blackboard, que lo tenemos hace mucho tiempo, y esperamos que a principio del año que viene, ya por lo menos con protocolo, comiencen a trabajar los dos lugares, en Morón y en la sede de Lima, Excelente, donde... excelente universidad. Ahí hace unos cuantos años se recibió mi hijo en turismo, así que bueno. hace mucho que yo la conozco la universidad, antes que vos. No, antes que vos la conocieras, no antes que te conozca vos. Bueno, sí, eso sí, porque yo entré en la universidad, uno de los títulos, dos de los títulos que tengo son de la Universidad de Morón. Soy profesor en Ciencias de la Educación y Sí. licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Psicopedagogía, y eso te diría que fue a principios de la década del 70. Así que Ajá. hace muchos años que conozco a la universidad, y también, bueno, con mucha alegría, el año que viene podemos abrir psicología en Buenos Aires, en En Lima, Lima. porque la CONEAU autorizó la apertura, ¿no? Por Ajá. 5 años. Bien, bien. Así Siguen que creciendo, eso es lo estamos bueno. esperando. Bien, retomamos el tema. Me dijiste, estábamos hablando de niños. Sí, sí, te comentaba, bueno, los niños con dificultades de aprendizaje son muchos y tienen diferentes características. Uno, por ejemplo, puede clasificarnos en términos generales, y todos los niños con trastornos en el neurodesarrollo, ¿no es cierto? Sean niños con discapacidad intelectual, con trastorno del espectro autista, niños con trastornos en la comunicación, o con trastornos motores, o con trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Todos ellos tienen de alguna manera dificultades en el aprendizaje. Ujú. La diferencia es que algunos tienen trastornos más generales en el aprendizaje, como puede ser los niños con discapacidad intelectual, y otros más específicos, como pueden ser los niños que tienen trastornos, vuelvo a decirle, en la adquisición de la lectura o de la escritura o de las matemáticas, ¿no? Ujú. Por supuesto, cuando un niño no es tratado, aunque sea específico el problema, el caso más claro es el aprendizaje de la lectoescritura, el problema se va convirtiendo en problema general, porque lo que es un aprendizaje instrumental luego pasa a ser un aprendizaje que se necesita para otros contenidos. Entonces lo que comenzó está siendo más restrictivo hacia el aprendizaje de la lectura, después se traslada a otros aprendizajes. Y con respecto a lo que tiene que ver con matemáticas, no es un grupo tan grande, quizás el 1% de la población escolar tiene exclusivamente problemas en las matemáticas, y obviamente también son niños que tienen altos problemas cuando van creciendo y necesitan. Obviamente hay estudios de seguimiento que han comparado niños que han tenido dificultades en lectoescritura y dificultades en las matemáticas, y los niños que han tenido dificultades en las matemáticas que quizás tengan una peor calidad de vida que los que exclusivamente tienen problemas a nivel de la lectoescritura. Pero bueno, eso es lo que hacemos. Estamos trabajando, ¿no es cierto?, no solamente diríamos en la intervención, sino básicamente también en el diagnóstico diferencial, y en eso, si querés, paso a la doctora Eusebio, que te Totalmente, puede explicar un poco, si no, no la vamos a dejar hablar. Por eso no la vamos a dejar hablar. Y vos sabés que por favor, he aprendido por muchos a escuchar más que hablar, me cuesta enormemente. Como decano he tenido que escuchar a todos los profesores y alumnos, ya no hablo prácticamente nada, así que lo dejo a la doctora Eusebio. Gracias, Paterno, clarito como siempre. Bien, le damos el pase a la doctora Eusebio. Bueno, digamos, para completar un poco lo que les decía Roberto, nosotros destacamos desde hace muchos años la importancia del diagnóstico temprano de las dificultades de aprendizaje. Muchas veces el niño pequeño, el pediatra con buen criterio dice, démosle tiempo a la maduración.
lo que no tenemos que olvidar es que la escuela viene, digamos, metiendo presión a ese cerebro, porque sabemos que a los 6 años el niño es expuesto, de acuerdo a esa edad cronológica, pero no madurativa, a un método de enseñanza de la lectoescritura. Cuando ese niño todavía tiene dificultades para hablar y para comunicarse, es muy complejo la exposición a ese método de la lectoescritura. Entonces, insistimos en la importancia de hacer evaluaciones con test neuropsicométricos simples, que no, digamos, que no implican una dificultad al niño en su realización, pero sí que nos dan un screening, un despistaje de cómo está funcionando ese cerebro aquí y ahora, y cuál es la mejor herramienta a nivel neuroeducativo para alfabetizarlo. Entonces, cuanto más tempranamente, ya sabemos que hoy, digamos, los baby test son muy utilizados, ¿no? Estamos hablando de bebés de 0 a 2 años y medio, test específicos para niños de nivel inicial, para niños en edad preescolar, porque cuando llegan muchas veces al servicio de neuropsicología en el hospital, nos llegan con 10, 12 años. No es que ahí no se pueda hacer nada, pero sí cuesta mucho más. Entonces, en nuestro país muchas veces hubo resistencia a tomar test porque se tiene miedo a etiquetar, a poner rótulos al cerebro. La idea no es decir, a los 3 años este niño tiene una dislexia, pero preventivamente empiezo a estimular, a poner cuñas en el cerebro, sobre todo en términos de hemisferio izquierdo, es decir, las áreas neuropsicolingüísticas, para que ese niño hable y comprenda lo que le digan. Si yo ingreso al colegio sin lenguaje oral y sin entender lo que me piden, muchas veces esas agnosias verbales hacen que el diagnóstico sea cada vez y más comúnmente de un trastorno del espectro autista. Muchas veces niños que tienen trastornos específicos del desarrollo del lenguaje son confundidos con ese tipo de trastornos y terminan en escuela especial, cuando en realidad el docente, si está capacitado, puede hacer mucho desde la epigenética para mejorar la calidad de vida de ese niño. Entonces, si podemos intervenir tempranamente, el pronóstico en términos de calidad de vida es muy superior, ¿no? Exacto. Esa es un poco la especificidad del abordaje neuropsicológico en la infancia. Bien, Claudia, hablaste de dislexia. ¿Qué es una dislexia? Una dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, en el caso puntual, como les decía Roberto, dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo para aprender a leer. Es un niño que tiene una inteligencia conservada, eso es lo más paradójico, es decir, es un niño normotípico por donde uno lo quiere evaluar. Es un niño promedio, muy inteligente, a veces son brillantes, pero tienen una dificultad específica para poder adquirir el mecanismo lectoescritor. Eso los desluce en la familia y en la escuela y con los compañeros. Entonces son niños que tienen muy baja autoestima, la habilidad emocional, atraviesan por la escuela por experiencias de fracaso escolar, son pasibles de que les hagan bullying, cuando en realidad es un cerebro con una estructura conservada, pero que tiene ese déficit de procesamiento específico. Con un diagnóstico temprano e intervenciones puntuales a nivel neuroeducativo y psicopedagógico, tal vez fonoaudiológico, o con el área que se necesite, esos niños pueden tener una adquisición del aprendizaje de la lectoescritura demorada, enlentecida, pero que no se hace crónica en la edad adulta, ¿no? Exacto. Y antes se ocultaba, digamos. Las asociaciones de padres de niños disléxicos trabajan en todo el país por difundir la dislexia, que ya ahora tiene cobertura, digamos, es un tipo de trastorno que ya las obras sociales, las prepagas lo atienden porque es un niño normal con esa dificultad específica. Eso es un gran, Eusebio, es un gran adelanto que se ha reconocido. Y también la importancia de la detección precoz en cuanto a la maestra, en cuanto a la casa, porque algunas veces, no es siempre, cuando se lleva al pediatra y le dice, tiene este problema, no, ya va a aprender, no, y lo retrasa.
inconscientemente. O sea que de ahí yo pienso la importancia de la escolaridad. Es inevitable. Exactamente. Yo les agradezco porque realmente... La importancia también de la capacitación docente. Ahí está, y la capacitación docente. No, la importancia de la capacitación del docente, de preparar a nuestros docentes para atender a la neurodiversidad. Exacto. Los chicos no son todos iguales y no tienen por qué serlo, ¿no? Exactamente, hay un tiempo para cada uno. Yo les agradezco mucho, permanezcan en el programa, por supuesto. Y fue un gusto verlos, hermosa pareja, intelectualmente y de todas maneras. Perfecto. Vamos a hacer un corte. Gracias. Un besito. Un corte y enseguida volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Para tu salud, Karina Uranga, cosmiatra. Acoite 275, Primero B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Karina Uranga, cosmiatra. 116-968-1112. Look 5D. Transformá y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con nuestro programa, ya estamos con el doctor Juan Augusto Aguirre, ya lo presenté, médico de planta del Hospital Garrahan, hospital que, bueno, a menudo lo digo, es el amor de mi vida. Estuve 10 años transmitiendo desde el Hospital Garrahan y yo digo, hice el posgrado. Aprendí todo lo que sé, se lo debo al Hospital Garrahan y también al Santoyani, porque, bueno, tuve la suerte de elegir los dos mejores, digamos, para mí, ¿no es cierto? Hospitales, uno en niños y otro en adultos, para mi formación. Te puedo tutear, Aguirre, ¿no es cierto? Sos joven. Bueno, ¿cómo estás, Ana María? Buenas tardes. Muy bien, un gusto tenerte, un gusto conocerte. Y para hablar, bueno, de esto que para mí este tema es nuevo, ¿no es cierto? Con respecto al compromiso neurológico que pueden tener realmente los lactantes por falta de vitamina B12. Y a mí me gustaría que comiences por ¿qué es la vitamina B12? Sí, la vitamina B12 es una vitamina esencial que nosotros no podemos producirla en nuestro organismo, sino que la única forma de obtenerla es exógenamente, sea a través de la incorporación de los alimentos. Por supuesto, durante el embarazo, con valores normales de la mamá, eso se va transmitiendo hacia el bebé, pasa, y el bebé, a partir de que empieza a incorporar la alimentación, primero el pecho, leche de fórmula y después con los semisólidos, ya también empieza a formar sus depósitos. Y decíamos que es una vitamina esencial porque sin esa vitamina nosotros no podemos vivir, y es muy importante su función en cuanto a la transmisión nerviosa, ¿sí? Hace que esta función
los nervios y de la realización de los movimientos y demás se lleve a cabo en forma correcta. No tenerla implica problemas severos, como nosotros vimos en el hospital, en principio neurológicos, pero también implican la pérdida de pautas madurativas, bebés que hasta los 8 o 9 meses promedio eran bebés normales y que cuando se empieza a notar la falta de esta vitamina empiezan a expresar la clínica que nosotros vimos en el hospital y que nos motivó a hacer este trabajo primero de investigación y luego de la publicación del mismo. ¿Y cómo se detecta? Por ejemplo, una mamá, ¿cómo se puede dar cuenta que al niño le falta vitamina B12? No, en realidad obviamente que primero hay que pesquisar es el hábito alimentario. Nosotros un poco el objetivo del trabajo es alertar a los obstetras, a los pediatras que se encargan de supervisar durante todo el embarazo la salud de las mamás, es precisamente esto, con una simple pregunta, interrogando a la mujer, saber qué hábitos alimentarios tiene. Si esta persona tiene este hábito alimentario del vegetarianismo o un poco más extremo el veganismo, nosotros debemos ese embarazo supervisarlo junto con el nutricionista. Es simple hacer un dosaje de la vitamina B12, la vitamina B activa, y en principio no necesitaría suplementarse en forma inmediata, aunque sí está aconsejado hacerlo por este tipo de dieta para que los bebés no sufran ningún tipo de inconveniente. Y a nosotros, en principio, lo que más nos llamó la atención fue el aumento de los casos y precisamente en la sala donde estoy a cargo, ver dos niños que habían ingresado, uno con un episodio convulsivo, pérdida de las pautas, un bebé que dejó de sostener la mirada, dejó de comer, dejó de poder sostenerse y sentarse como lo venía haciendo, y cuando uno, por supuesto, descarta en forma inmediata lo más grave, haciendo una tomografía y demás, con la simple pregunta de preguntarle, de observar a la mamá qué tipo de alimentación tiene, ahí vimos que eran hijos de madres veganas y que al hacer el dosaje de la vitamina B12 en el cuerpo directamente no era dosable, no existía absolutamente nada de esta vitamina, y bueno, a partir de ese momento empezamos el tratamiento y la recuperación de los chicos. Aguirre, y yo, bueno, me quedé pensando, ¿no es cierto?, que una de las claves es madre vegana o madre vegetariana. ¿Dónde estaba el obstetra cuando la madre estaba siendo controlada? Lo que más nos llamó la atención del trabajo, nosotros vimos cómo fue aumentando en forma exponencial la cantidad de pacientes que nosotros vimos en el hospital. Vimos que en todos los casos las madres habían tenido un control del embarazo, que por lo menos habían hecho 4 veces la consulta al obstetra, y en ninguna de esas consultas se había pesquisado este tipo de alimentación. Algunas mamás sí, obviamente, se habían hecho laboratorios, estaban anémicas, se suplementaron con hierro, pero no se pudo pesquisar en forma preventiva que esto podría afectar a los bebés. Y en realidad lo que vimos nosotros en promedio es que esto en los chicos, nosotros estudiamos en lactantes, lo que sería desde el nacimiento hasta el año, en principio en forma arbitraria, puesto así, lo que vimos es que en promedio a los 8 o 9 meses, niños que hasta ese momento eran sanos, que no expresaron de ninguna forma comenzaron a dejar de, como les explicaba antes, las pautas madurativas. Estas cosas que los pediatras nosotros vemos en el consultorio y preguntábamos si sostiene la mirada, si tiene sostén cefálico, si se sienta, si se lleva sus manos a la boca. Todo esto que nosotros chequeamos y que vemos que forma parte del correcto desarrollo neurológico del bebé, de un momento empezaron a dejar de hacerlo. Y lo que más nos llamó la atención es que ninguna de las madres estaba prevenida ni estaba informada de que esto podía ser a causa de un déficit de la vitamina B12. Y también, por supuesto, obviamente trabajando en forma multidisciplinaria con neurólogos, hematólogos, servicio social, salud mental y demás, que todo esto es un acompañamiento a la madre, vimos que cuando implementamos el tratamiento, en forma inmediata el nene recupera mucho de lo que había perdido, y son chicos que todavía se siguen estudiando para saber si las complicaciones a futuro se sostienen o hay alguna que incluso aparezca después. Exacto. Vos dijiste que interrogando a las mamás, una de ellas había dicho que
mínimo 4 veces fue a visitar a los tetras. ¿Qué quiere decir? Que se ha perdido el hábito, porque cuando yo tuve mis hijos, teníamos que ir todos los meses, ¿no es cierto?, para control. ¿Qué pasa? Yo lo que entiendo es que en este tipo de hábitos alimentarios, el vegetarianismo existe desde hace... Con el veganismo es que el veganismo es mucho más estricto, sino que no consumen nada de origen animal. Entonces, por una cuestión de, por supuesto, en primera medida, elección de vida, de su forma de vida, elección de su hábito alimentario, después por una cuestión de moda y popularismo de este tipo de dietas, yo creo que antes no estaba pesquisado porque no se pensaba en esto, ¿sí? Nosotros empezamos a ver ahora cuáles son las secuelas de este tipo de alimentación, sobre todo en las mamás o en las mujeres que tienen deseos de ser mamás. Esto no es incompatible con su vida. Nosotros no estamos haciendo ninguna crítica, sino nosotros lo que el objetivo del trabajo fue alertar, por supuesto, a la comunidad científica, pero a todos. Si hay mujeres que tienen este tipo de vida, deben realmente supervisarse no solo con el obstetra, que eso ya de por sí es así, sino con los nutricionistas y los pediatras, sobre su estilo de vida y sobre la suplementación para que el bebé no tenga ningún tipo de complicación. Porque como decía antes, esto es evitable y es prevenible, ¿sí? Con el hecho de aportar una suplementación de complejo y de vitamina B, esto no pasa. Y la verdad que las formas en la presentación de algunos chicos con convulsiones o con esto que yo les decía de perder de perder todo lo que es las pautas madurativas, por supuesto que ¿no? Y mucho más cuando se enteran que esto es prevenible con el simple hecho de haberlos suplementado. Sí, yo realmente soy crítica, por eso soy periodista. Sinceramente, o sea, si lo hacen por ignorar el tema, es problema de los tetras. Pero sabiéndolo, ¿qué madre no va a empezar a consumir lo que no le gusta consumir? ¿Me explico? Sí, perfecto. Nosotros lo que vimos es que después de hacer el diagnóstico, bueno, por suerte vimos que ninguna de las familias estuvo en contra de hacer una dieta mixta a sus bebés, sobre todo después de lo que habían pasado. Perfecto. Pero bueno, muchas de ellas quisieron continuar con su hábito de vida, suplementadas por supuesto, ¿no? En todas vimos que las mamás no tenían depósitos de vitamina B12, en ninguna estaban muy anémicas y demás, y bueno, por supuesto que también fueron derivadas a un servicio de adultos de hematólogos para que pudieran seguirse, ¿no? Pero sí, nos llamó también poderosamente la atención que ninguna estaba informada que esto podía ser una complicación de su estilo de vida. Bien, yo pido por favor que cierren los micrófonos los que no lo están usando en este momento, porque se escuchan ruidos y no sé, se está de pronto cortando en tramos en la voz, que me parece que esta emisión no está saliendo como otras. No le echo la culpa a los médicos que no cerraron el micrófono, ¿no es cierto? Pero yo tuve pequeños inconvenientes porque vos ibas hablando y se iba cortando también, pero se entendió Bien. Perfectamente. Bien. Cualquier cosa me preguntás si lo volvemos a explicar. No. Yo soy muy puntillosa, ¿no? O sea, se entendió perfectamente, pero hay algo en el ambiente que no muevas el micrófono, no toques nada de tu alrededor, porque es muy sensible todo y se escucha. Bien, ¿qué podemos agregar? La vitamina B12, ¿cómo va a solucionarse en el bebé? ¿Se le aplica inyecciones? ¿Cuál es, la medicación? ¿Cómo le van a dar la medicación, no? Sí, la medicación es intramuscular, es el complejo B, no solamente de la vitamina B12, sino también B6 y demás, que forman parte de este complejo, sí. Y nosotros, como te decía antes, vemos una respuesta inmediata. Si bien lo seguimos estudiando, a las 24 horas el bebé ya empieza a sostenerle la mirada a la mamá y a los médicos que lo revisamos, empieza a tener más fuerza como para poder comer, y de UPA se sostiene
su cabeza, el sostén cefálico, y se vuelve a sentar, y bueno, y todo esto, la verdad que es inmediato, ¿no? Al principio son intramusculares hasta que logremos tener valores cerca de la normalidad, y después se puede rotar. Al principio son en forma diaria, es en forma semanal, y cuando ya logramos obtener valores que están dentro de lo normal por varios días, puede pasarse a la vía oral. Correcto, más que claro, realmente me desasnaste porque yo este tema no lo he tratado nunca. Algo tan simple y como es una alimentación completa, ¿no? Como tiene que recibir la mamá mientras está embarazada. Después que se haga vegana, vegetariana o que no coma, pero tiene que pensar que está llevando una vida. Esto nosotros lo remarcamos en el trabajo y por supuesto ante cada consulta, que nosotros lo único que hicimos es describir lo que vivimos en el hospital. Exacto. Nosotros contamos que llegaron estos pacientes, nosotros contamos que al hacer una los casos se subieron exponencialmente, incluso hasta desde la publicación de este trabajo muchísimos más han ido subiendo, y que nosotros lo que hacemos es alertar, ¿sí? Es alertar a la comunidad, alertar a la población científica de que es para pensarlo, incluso también en los servicios de emergencia, cuando llega un lactante con convulsiones, un lactante con pérdida de pautas, pensar que este puede ser un diagnóstico diferente. Perfecto, Aguirre, yo te agradezco muchísimo, brillante la charla, y bueno, si al final, si tenemos unos minutitos, vamos a hacer un pequeño redondeo. Hacemos un corte y luego continuamos, ¿te parece? Muchas gracias. Bueno. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de la Asociación Sin Fines de Lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Sabés que esta es una enfermedad que es hereditaria, poco frecuente y de muy difícil diagnóstico. Si vos querés recibir más información y saber de qué se trata, podés entrar a nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, Pacientes y Familias. Te esperamos. Bien, quiero agradecer a Mariana Arias, que es la presidente de nuestra asociación. Yo soy presidente de la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina. Se cree que en la Argentina no tenemos fiebre mediterránea porque es del Mediterráneo. Y nos olvidamos que italianos, españoles, judíos, etcétera, han venido a poblar nuestra querida Argentina. Así que ardua tarea la mía, porque hace 2 años me descubrí la enfermedad. Yo digo gracias a todo lo que aprendí por los médicos, por los especialistas, ese espíritu de investigación, porque realmente me salvé mi vida, pienso que la de mis hijos, y mi antepasado murió todo muy joven, por algo que una pastillita chiquitita mágica lo puede solucionar. Atentos, señores profesionales, fiebre mediterránea existe acá en Argentina, enmascarado y subdiagnosticado por cualquier enfermedad, porque uno puede tener presión arterial, puede tener dolor abdominal, puede tener un montón de cosas comunes, pero todas juntas, acá pasa algo. Bien, y ya presento al doctor Alejandro Parola, que está ahí esperando y está diciendo: Ana María, ¿cuándo me toca a mí? ¿Qué tal, Parola? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchás bien. Muy bien, y con toda esta gente linda que me enseña y nos enseña a todos los martes. La verdad que un gusto escuchar a los colegas, aprender, nunca se termina de aprender y es un gusto. Antes que nada te agradezco a vos, un saludo para la audiencia, muy contento de estar acá para poder hablar un poquito de rabia. Exactamente. Parola, yo de pronto digo, cuando uno decía
¿cómo se hace una vacuna? ¿Quién la hace? Entonces, ¿qué nos imaginábamos? Una persona que estaba en un lugar encerrado, con las paredes blancas, con los frasquitos, con los tubitos, y que nunca hablaba. Digo, ¿qué pasó? Contanos cuál fue esa evolución, porque queremos saber realmente. Mira, por un lado te cuento un poquito la pertenencia. Yo soy investigador de la Fundación Pablo Casará y trabajo en el Instituto César Milstein de Ciencia y Tecnología, que está en el barrio de Mataderos, y en estos días seguramente los he escuchado hablar porque mis colegas de ese mismo instituto tienen un kit para la detección de COVID. Así que es un instituto muy prolífico en ciencia y tecnología, y en particular en ese instituto trabajamos muchos investigadores de la Fundación, y trabajamos en contacto con el laboratorio Pablo Casará, que lidera un proyecto de vacuna antirrábica. Y antes de hablar de vacuna antirrábica, tengo que contarles que la rabia es una enfermedad que existe desde hace milenios, la transmiten los perros, los gatos, los murciélagos, y es importantísimo vacunar por eso a las mascotas que tenemos en casa, y estar muy atento a las mordidas. Y cuando, por ejemplo, nos muerde un perro, nos rasguña un murciélago, o tenemos algún contacto de raspón o mordedura con un gato, y no podemos encontrarlo para vigilarlo a ese animal, corresponde una evaluación por un médico y la vacunación con vacuna antirrábica por si estos animales estuvieran infectados, ¿no? Y en Argentina tenemos algunas vacunas antirrábicas, pero la OMS aconsejó ese tipo de vacunas que contamos hoy en el país, y las vacunas se importan. Por eso el laboratorio empezó hace más de 10 años un proyecto de desarrollo de vacuna antirrábica, y nuestro grupo, en conjunto con otros grupos, nos dedicamos a eso. Quienes trabajamos en vacuna antirrábica somos gente común, gente que escucha música, le gusta el partido de fútbol, lee. No somos personas particulares. Lo que sí es tenemos una fuerte vocación y mucha pasión por lo que hacemos. Somos ese tipo de personas que termina la tarea y te quedas pensando en qué falló en los experimentos. Y para desarrollar una vacuna, lo primero que hicimos fue tratar de entender cómo eran otras vacunas antirrábicas que están en el mercado, y lo que hicimos fue desarrollar tecnología. Y una vacuna que puede ser para rabia o para sarampión, paperas, para otro tipo de patologías, consiste en purificar un virus. En algunos casos ese virus hay que inactivarlo, prepararlo, formularlo, se dice, ponerlo en un tubito, estudiar si es activo, para luego hacer ensayos en pacientes y demostrar que en seres humanos es seguro esa vacuna y es efectiva. Y en esas etapas nos llevaron de 6 a 8 años de desarrollo, e implicaron, o sea, para producir un virus, nosotros lo que tenemos que hacer se llama cultivar células. Tenemos células en frascos o en bioreactores, como si fuesen esos bioreactores que producen vino o cerveza, pero en ese lugar vamos a poner células. Y esas células son infectadas con el virus rábico. Y esas células van a producir virus rábicos, van a salir, van a brotar de ese lugar. Nosotros vamos a buscar una estrategia de purificación de ese virus rábico. En esas estrategias de purificación, lo que tenemos que demostrar es que el virus está ausente o libre de impurezas, y eso nos llevó muchísimo tiempo y muchos sinsabores, pero sobre todo la verdad, mucha satisfacción, porque llegamos finalmente a poder presentar lo que sería el dossier al ANMAT. Eso es el conjunto de regulación, el desarrollo de nuestra vacuna candidato, para que sea evaluado por el ANMAT, para que si da una evaluación positiva, pueda salir a la venta al público, y con eso lo que podemos hacer es sustituir importaciones. Además creamos tecnologías para el desarrollo de otras vacunas en Argentina. Pues sabés que, bueno, acá yo fui anotando algunas cositas, y vos hablaste de murciélagos. Yo recuerdo, a ver, haceme recordar qué instituto existe, que en este momento se me cruza el Malbrán. Pasteur, de Parque Centenario. El Pasteur, sí. Asiduamente venía el director del Pasteur y explicaba cómo, cuando uno veía un murciélago, que no lo tenía que tocar, o sea, porque lo que uno ve, una palomita, va y la toca, por algo cayó.
por algo cayó. Si Sí. cayó es porque está enfermo, porque si no, no cae. Normalmente es así. Entonces, por Cuando- ejemplo, una paloma, un murciélago, y uno lo quiere levantar porque cayó en el patio o en el balcón, ¿cómo hace? Mira, normalmente es interesante entender que aproximadamente entre el 1 y el 4% de los murciélagos de la Ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades del país o del mundo están enfermos con el virus rábico. Y esa es una probabilidad muy alta. El que te dice, yo no vacuno a mi perro, mi gato porque no sale nunca, sí, él no sale nunca, pero el murciélago infectado de rabia se le puede caer ahí. Lo que haces normalmente es, primero, agarrás valor, sobre todo si le tenés fobia a los murciélagos. Claro. Segundo, le tirás una toalla o un trapo o algo así, lo tenés que agarrar, digamos, y ponerlo, puede ser en un balde, puede ser en una caja, en algún recipiente de telgopor, así como está. Luego, si lo podés hacer con guantes, mejor, y lo tenés que remitir al Instituto Pasteur. Si lo podés llevar vos, mejor. Podés llamar por teléfono y preguntar. ¿Y qué van a hacer en el Instituto Pasteur? Lo van a estudiar a ver si tiene rabia o no. Porque ese murciélago podría haber tenido contacto con un animal de la casa o te podría haber raspado en tu mano, por ejemplo. Ujú. Ahora bien, decís que hace 8 años que están investigando. Un Bien, poquito más, tal vez, sí. y más también. Y entonces, ¿cómo pretendemos? Es la pregunta del millón que te voy a hacer, pero no todos los días tengo un investigador en el programa. ¿Cómo queremos que en un año, 4 meses, 6 meses, salga la vacuna para el COVID-19? Bien, la pregunta es súper interesante y tiene que ver con el nivel de recursos y con la madurez de las tecnologías. A ver, si me decís a mí, es posible que nosotros, en nuestro grupo, con la cantidad de recursos para COVID, y si hubiéramos sido un grupo que antes de nacer como grupo hubiéramos tenido la suficiente experiencia, tal vez todo el desarrollo hubiera demorado muchísimo menos tiempo. La primera cosa que hace falta observar en el mundo es que los grupos que están desarrollando vacunas para COVID ya tenían una experiencia altísima en el desarrollo de otras vacunas, es decir, tenían plataformas. Yo siempre lo digo así, tenían la fábrica de hacer tortas y fabricaban todo tipo de tortas. Le pidieron una torta nueva. Tenían el horno, los pasteleros y todo lo demás. Y segundo, pusieron a trabajar a todos los pasteleros que tenían la pastelería y los pusieron a trabajar en paralelo. Y además le pusieron el dinero suficiente para subcontratar en otras pastelerías el control de la calidad. Se trabajó a partir de plataformas conocidas, con alta cantidad de recursos humanos, y muchas estrategias fueron en paralelo. Pero algo más hace falta decir, que cuando hablamos de esas plataformas, tal vez los que están más adelantados es porque en algunos casos, como el grupo de Oxford, ya tenía experiencia para otras vacunas muy similares. Bien, bien. Esperemos que algún día pueda llegar. Te felicito, realmente más que claro. Los investigadores no muerden, los periodistas no matan. Y realmente lo felicito con el NeoKit, que está salvando muchas vidas, porque lo que nosotros necesitamos en este momento es la precisión, y descartada está, porque en este momento creo que estamos en muy buenas manos con el NeoKit. Bien, nos vamos a ir despidiendo. Por ahí tenemos, a ver, el doctor Paterno. Bien, estamos en el aire con el doctor Paterno. No lo veo, ¿no está? Ah, se retiró. ¿La esposa también? Bueno, bien. ¿El doctor Aguirre? Acá estoy. Bien. ¿Tenés algo para el redondeo? Un pequeño consejito, muy chiquito, porque nos levantan del aire. No, el único consejo es que esto es prevenible, que es hacer un estudio a las mamás, y que si se pudiera planificar los embarazos sería muchísimo mejor, pero simplemente con sacar un perfil nutricional realmente se puede prevenir y podemos evitar que los bebés sufran mucho más adelante, y que por supuesto no tengan ninguna secuela ni ningún compromiso en una de las etapas, aunque yo creo que es la más importante de nuestra vida, que es los primeros meses y los primeros días, donde bueno, todo
todo el desarrollo se tiene que dar en forma. Perfecto. Nutrientes esenciales. Muchísimas gracias, Aguirre. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Más que didáctico. Alejandro Parola. Un agradecimiento a vos, Ana María, y un agradecimiento también al laboratorio Pablo Casará y a la Fundación por habernos dado la posibilidad de desarrollar una pasión. Hacemos esto con absoluta pasión, nos gusta, nos divierte, nos entretiene, y además estamos inmersos en un grupo de colegas de CONICET o de Fundación Casará y de otros institutos que tienen mucho para darle al país. Bien, un gusto entrevistarte y hasta muy prontito. Con respecto a nuestra audiencia, recuerden, todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿no es cierto? No olvidarnos de nuestro barbijo, seguir adelante, tratar de salir protegidos, salir. La casa te chupa, la casa te destruye psíquicamente, el encierro, quiero decir, ¿no es cierto? Así que, bueno, nos quedará un tramo por recorrer y por realmente cuidarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los martes. Y bueno, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,